Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy me propongo hacer una lectura compartida de un afamado cuento de Borges que se denomina Funes el Memorioso, que fue escrito en 1942 y posteriormente incluido en la sección Artificios del libro Ficciones, 1944. Este relato está incluido, a mi juicio, yo lo incluyo, en lo que he dado en llamar las variaciones Aleph. Lo voy a repetir, para algunos tal vez es un poquito redundante, pero ¿qué pasa? Que de alguna manera en YouTube muchas veces los oyentes escuchan un video suelto y por lo tanto no conocen, digamos, la explicación que yo di oportunamente, así que pido disculpas a los que ya lo saben, pero es importante decirlo una vez más. Me estoy refiriendo a lo que considero una suerte de matriz cuando Borges escribe el Aleph, que es un cuento posterior, es decir, lógicamente hay una matriz que es la de la presentación de un objeto de carácter mágico, maravilloso y también ominoso, y que le permite a su poseedor tener algún contacto con la divinidad. Este objeto puede ser una moneda, como en el Zair, como en el libro de arena, puede ser la memoria de Shakespeare, puede ser distintos otros que constituyen esta serie, y Funes el Memorioso se incluye en esta serie, dado que se trata, en este caso, no de un objeto material, como una esfera tornasolada o como una moneda, sino que se trata de la memoria, ¿sí?, de un sujeto completamente trastornado, podríamos decir de un psicótico, de alguien que está loco, ¿no es cierto?, y que tiene una memoria que lo contiene todo, recuerda absolutamente todo y además es capaz de saber la hora sin mirar ni el reloj, ni el cielo, ni las estrellas. De modo que la memoria de Funes el Memorioso, que lo contiene todo y que por otro lado constituye, como vamos a ver, una terrible desgracia porque le impide tener un pensamiento abstracto, le impide articular las ideas, le impide contar con lo que se podría considerar el arquetipo platónico, es un objeto más que se viene, digamos, a insertar en esta serie de artificios congéneres, que es una expresión que Borges utiliza en la postdata de su cuento El Aleph. Entonces, voy a dar comienzo a la lectura. Funes el Memorioso, que ya desde el título nos está hablando naturalmente de la memoria de este personaje tan singular. Lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto, se está refiriendo claramente a Funes, con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Bueno, ya empezamos con un lo recuerdo, que es una catáfora, es decir, el contenido semántico del lo va a aparecer con posterioridad, no antes, sino después. Y luego tenemos lo que en retórica llamamos una anáfora, es decir, recuerdo, que no es en modo alguno un vicio de expresión, no es una redundancia, sino que es un uso voluntariamente estilístico de repetir, en este caso, el verbo recuerdo, que es un procedimiento que encontramos mucho en Borges. Por ejemplo, cuando en el Aleph dice vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, y durante un largo párrafo repite 37 o 39 veces el verbo vi. Muy bien. Entonces, bueno, la pasionaria es un tipo de flor bastante fragante,
viendo la pasionaria como nadie la ha visto, porque como vamos a ver, Funes el Memorioso ve la pasionaria, cómo plantaron la planta, cómo pusieron la semilla para que la pasionaria germinara, etc. Ve toda la cadena de los efectos y de las causas, ¿no? Otra obsesión u otra pasión, podríamos decir, también típicamente borgiana, ¿no? La última vez que lo vio fue en 1887, o sea, tenemos la acción situada en un Fraiventos, digamos, en un Uruguay, ¿sí?, de fines del siglo XIX. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será, acaso, el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Y aquí tenemos algo muy importante desde el punto de vista, digamos, narratológico, porque Borges se está dirigiendo, evidentemente, a un conjunto de editores que han tomado la decisión de publicar, ¿sí?, un libro, un volumen, dice, o sea, un libro acerca de este singular personaje que es Funes. Y Borges aporta su propio testimonio. Muy bien, es muy común que Borges hable de testimonio, informe, por ejemplo, cuando escribe el Aleph, ¿no? Es algo bastante recurrente en su estilo. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo, género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo. Bueno, el ditirambo es un género laudatorio, donde se trata de un elogio, ¿no? Dice, mi deplorable condición de argentino, claro, cuando se trata de un uruguayo, porque Funes el Memorioso era efectivamente un uruguayo. Literato, cajetilla, porteño, Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Cajetilla, que ya es una palabra un poquito pasada de moda, designaba al porteño muy atildado, muy amanerado, muy preocupado por su aspecto físico, ¿no? Literato como escritor y, bueno, porteño, ¿no es cierto? Esas injuriosas palabras, dice, Funes nunca las pronunció, pero Borges sospecha que las pensó. Pedro Leandro Ipuche, que, bueno, que ya está nombrado en otros textos, como por ejemplo en Inquisiciones, etc., ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo, no lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fraiventos con ciertas incurables limitaciones. Bueno, acá tenemos una hermosa juxtaposición entre Nietzsche, digamos, el Zaratustra, si hablo Zaratustra, digamos, por un lado, y por otro lado el compadrito de Fraiventos, es decir, el orillero de nuestra región del Río de la Plata, ¿no? Estas juxtaposiciones tan típicamente borgianas y que resultan, a mi juicio, realmente deliciosas, ¿no? Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84, es decir, 3 años antes, de 1887, que fue la última vez que lo vio. Mi padre ese año me había llevado a veranear a Fraiventos. Aquí hay elementos de orden autobiográfico porque la familia Borges solía ir muy a menudo al Uruguay, a Fraiventos y a otros lugares. De hecho, el cuento está fechado en Salto, en Uruguay. De modo que, como siempre, vamos a encontrar elementos de carácter autorreferencial, ¿no? Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo, y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur, ya se enloquecían los árboles. Yo tenía el temor, la esperanza, de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. O sea, se está refiriendo a
a esa felicidad tan propia de esas lluvias que constituyen un alivio en el verano. Estamos en el hemisferio sur, por supuesto, se trata del mes de febrero, y Borges está con su primo Bernardo Edo. La familia Edo era parienta de los Borges, y acá hay una hermosa imagen. Una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo, es decir, el cielo estaba completamente encapotado, como solemos decir, y se va a alargar una de esas señoras lluvias que va a traer el alivio del bochorno del mes de febrero. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas. Recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente: ¿Qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió: Faltan 4 minutos para las 8, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. Entonces aquí aparece la primera respuesta de este compadrito de Fray Bentos, ¿sí? Que por otro lado, como dice Borges en un momento, no tiene la pronunciación típicamente de los inmigrantes italianos, es decir, es un criollo, digamos, ¿no? Que no presenta los rasgos articulatorios propios de los italianos. Y hay varios elementos como la bombacha, que no son las bragas, como dicen en España, sino el pantalón bombacha típico del gaucho, que es un pantalón de tiro muy alto, ¿sí? Y muy amplio en la zona, digamos, de las caderas. Aquí nuevamente la anáfora de recuerdo, el cigarrillo, etc. Y aquí aparece la primera manifestación del trastorno, de la locura, como uno lo quiera llamar, de Funes, cuando Bernardo, el primo, le pregunta: ¿qué horas son, Ireneo? ¿Sí? Y Funes responde con una exactitud verdaderamente desopilante. Aprovechemos para aclarar que Ireneo es un personaje que corresponde, digamos, a la historia de la teología, ¿no? Ireneo fue un obispo de la ciudad de Lyon, en Francia. Fue un mártir que vivió entre el año 120 o 125 y murió después del año 200, es decir, tercer siglo después de Cristo, y que convirtió a muchos infieles, digamos, al cristianismo. O sea que Borges le está poniendo como nombre a su personaje, por un lado Ireneo, por otro lado Funes. Ireneo, Funes, ¿no? La tragedia y la comedia, podríamos decir. ¿Es una tragedia o es una comedia? Bueno, entonces, yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro, es decir, tripartita por Bernardo Juan Francisco, le dice el nombre completo, no puede decirle Bernardo solamente, ¿no? Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas, como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del Saladero, un inglés, O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Vivía con su madre a la vuelta de la Quinta de los Laureles. O sea que aquí tenemos algunos elementos que nos hablan de la vida, de la biografía de Ireneo Funes, que es un hijo de madre soltera en una época en la que esto era un estigma importante, y no se sabe si el padre era un médico inglés o un domador de rastreador o domador del departamento del Salto de caballos, ¿sí? En todo caso, el tema de los saladeros corresponde, digamos, a la economía, ¿no? de estas zonas de nuestras latitudes, ¿no? Los
famosos saladeros donde los ingleses conservaban la carne que luego exportaban hacia el Imperio Británico, ¿no es cierto? Los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo, o sea, 3 años después, ¿no? El 87 volví a Fraiventos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y finalmente por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto. El hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. Bueno, aquí creo que lo de la ceguera, lo de la soberbia tiene que ver con la actitud que el propio Borges tuvo con su propia ceguera, ¿no? Como decir, bueno, esto fue un don. Borges lo consideraba, o pretendió considerarlo como un don, y le traslada, digamos, a su personaje Funes la misma actitud estoica, ¿no? De considerar el accidente como un don. Ya vamos a ver por qué, porque se va a proponer estudiar latín, justamente, ¿no? Es un tullido, doblemente tullido, porque un redomón es un caballo, se cayó de un caballo, quedó obviamente inmovilizado, paralítico probablemente, y además tiene, digamos, una incapacidad psiquiátrica, digamos así, ¿no? 2 veces lo vi atrás de la reja, que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Una, inmóvil, con los ojos cerrados. Otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. Aquí también hay cierta voluptuosidad, ¿no? La santonina es una planta que aparentemente sirve para matar a las lombrices. Bueno, aquí realmente tenemos el acercamiento, digamos, de Borges después de haberlo conocido 3 años antes como el cronométrico Funes, cuando ya está postrado, ¿no? No sin alguna vanagloria, yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía el De Viris Illustribus de Lomón, el Thesaurus de Quillerat, los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Naturalis Historia de Plinio, que excedía, y sigue excediendo, mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico. Ireneo, en su rancho de las orillas, no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro desdichadamente fugaz del día 7 de febrero del año 84. Ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año, había prestado a las 2 patrias en la valerosa jornada de Ituzaingó y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes acompañado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Prometía devolverlos en buen estado, casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada, la ortografía del tipo que Andrés Bello preconizó, I latina por Y, J por G. O sea, Funes está pidiendo prestados los libros para aprender latín en muy pocos días y tiene una letra muy esmerada y utiliza la ortografía preconizada por el gran gramático venezolano Andrés Bello, ¿sí? Que trataba de facilitar la ortografía. Bueno, muy bien. Al principio temí, naturalmente, una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez
la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario. Para desengañarlo con plenitud, le mandé el Gradus ad Parnassum de Quillerat y la obra de Plinio. Aquí aparece una palabra que me parece muy interesante que es la palabra estupidez, ¿no? Porque indudablemente Funes es un idiota, es un estúpido. En la obra de Borges hay dos grandes idiotas, que son Carlos Argentino Daneri y Funes el Memorioso. Muy distintos entre sí, porque Carlos Argentino Daneri es vanidoso, se cree un gran literato, pretende que lo publica la editorial Procusto, pobrecito. Y por otro lado tenemos al pobre Ireneo Funes, que es un idiota, yo diría más entrañable, o sea, causa cierta piedad, cierta lástima. Es un personaje más querible de alguna manera, mientras que Daneri es un personaje completamente detestable, ¿no? Son los dos grandes idiotas. Uno, digamos, puede pensar, digamos, por otro lado, en la rivalidad que hay entre Daneri y Borges, pero eso es tema para otro momento, ¿no? Aquí no hay ninguna rivalidad entre Funes y Borges, todo lo contrario, Borges se apiada, aunque tiene un poquito de malicia, ¿no? Porque le da para desengañarlo con plenitud, dice, ¿no? De alguna manera para demostrarle que su propósito es completamente insensato, le manda un libro particularmente difícil, sin sospechar que Funes sí va a poder aprender el latín en muy pocos días. Era imposible que pudiera sospecharlo, ¿no? El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone. El prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo Fray Ventos la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. O sea, Borges está muy preocupado por mostrarse muy estoico, muy fuerte, y por lo tanto parece que no ha sido capaz de experimentar gran dolor ante la inminente muerte del padre, porque cuando se dice no está nada bien es como un eufemismo para anunciar que se acerca el final de esa persona, ¿no es cierto? Al hacer la valija noté que me faltaban el Gradus y el primer tomo de la Naturalis Historia. El Saturno zarpaba al día siguiente, por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. Bueno, se encamina, digamos, a la casa de Funes sin sospechar lo que va a descubrir inmediatamente. Ahora lo vamos a ver. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosas, el corredorcito, llegué al segundo patio, había una parra, la oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín, esa voz que venía de la tiniebla articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o incantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del 24º capítulo del libro 7 de la Naturalis Historia. O sea, Ireneo Funes está recitando ya de memoria un párrafo de la Naturalis Historia de Plinio, o sea, ya está recitando de memoria en latín.
La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron ut nihil non iisdem verbis rederetur auditum, que significa nada que hayamos oído no puede repetirse con las mismas palabras. O, reformulado, todo lo que hemos oído lo podemos repetir con las mismas palabras, dice Plinio. Y evidentemente Funes lo puede hacer. Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el ascua momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté, repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo ahora al más difícil punto de mi relato. Esto nos recuerda arribo ahora al inefable centro de mi relato del Aleph, ¿no? Son como guiños que hace Borges. Bueno es que ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. Es decir, todo el cuento está construido en función de poder contar el diálogo que tuvo 50 años atrás con Funes el Memorioso. No trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato, que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Es decir, está compartiendo con nosotros una decisión literaria que tomó, que es la del estilo indirecto. No va a transcribir el diálogo, sino que piensa resumirlo y contarlo en un estilo claramente indirecto, ¿sí? Ireneo empezó por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitrídates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe, se maravilló de que tales casos maravillaran. Claro, a él no lo maravillan porque él tiene una memoria que es superior a la de todos estos personajes juntos. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Bueno, aquí la palabra azulejo me parece que también es un guiño a Carlos Argentino Danelli, ¿no? Que azulejo, azulino, azulenco, ¿no? Dice, la palabra lechoso, lactar, no le parecían lo suficientemente horribles. Lo estoy citando más o menos de memoria. Es decir, nosotros pensamos en un azulejo y pensamos en la cerámica o el porcelanato, pero azulejo, digamos, es un diminutivo de azul, ¿sí? Que es una palabra, desde el punto de vista, digamos, morfológico, como adjetivo, bastante malsonante. O sea que yo creo que aquí hay un guiño de la idiotez de Funes, por un lado, y la idiotez de Danelli, por el otro. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria, de nombres propios. No me hizo caso. O sea, él se considera que hasta ese momento vivió como un atontado, como un torpe, porque casi no tenía memoria, ¿no? 19 años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír. Se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Aquí memorias yo creo que es un anglicismo, ¿no? Porque memories en inglés es recuerdos, ¿no? Y encontramos estos anglicismos cada tanto en la escritura de Borges. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa. Funes
todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. O sea, es consciente de su singularidad. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba, mi memoria, Señor, es como vaciadero de basuras. Esto da mucha pena, ¿no? Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. Como se refiere a la corrupción de la carne en el velorio de Teodelina Villar en el Zaire, no sé si recuerdan. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Eso es poético. Esas cosas me dijo. Ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. Bueno, acá tenemos una reflexión filosófica, ¿no? En relación con la finitud, con el saberse mortal o no saberse mortal. Digamos, esto de que somos todos inmortales es una manera poética, creo yo, de decir todo lo contrario. Digamos, habla de la postergación, ¿no? De la postergación, en el caso de Funes, que dice, vivimos postergando todo lo postergable. En el caso de Funes, bueno, con esa memoria abrumadora, digamos, no postergar parecería como totalmente imposible. Pero creo que es un momento que aprovecha Borges como para intercalar una reflexión de carácter filosófico, ¿no? La voz de Funes desde la oscuridad seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. Acá tenemos entonces la prueba de que Funes el Memorioso, como relato, también se inscribe en la serie de los lenguajes fantásticos, cuya matriz, como les digo, es el idioma analítico de John Wilkins, ¿sí? No lo había escrito, porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran 2 signos y 3 palabras, en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar, que es un río en el Uruguay, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedia. En lugar de 500 decía 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas.
Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir 3 centenas, 6 decenas, 5 unidades. Análisis que no existe en los números, el negro Timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Yo diría que no puede entender, porque Funes no puede pensar, no tiene la posibilidad de pensamiento, no tiene la posibilidad de la abstracción, del arquetipo platónico, por ende no puede articular dos ideas. Locke, en el siglo XVII, postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que, en la hora de la muerte, no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Es decir, es como si en el caso de Funes el Memorioso nos encontráramos con un, digamos así, no sé, con un afásico o con un psicótico que no tiene la posibilidad de contar con lo que Saussure llama el paradigma y el sintagma, es decir, el paradigma, que es el eje vertical en el cual se produce la sustitución. Yo puedo decir, no puedo decir él, mi, este, algún, ningún perro. Digo este perro, mi perro, algún perro, ningún perro, etc., ¿no? Funes, digamos, no puede sustituir, digamos que tiene que acumular, no tiene la posibilidad de la metáfora, ¿no es cierto? Es decir, en el eje del paradigma encontramos la operación metafórica, como bien lo descubre Roman Jakobson en su maravilloso artículo sobre dos tipos de afasias, y por lo tanto Funes está, digamos, en un sintagma, es decir, en la sucesión, ¿sí?, absolutamente infinita y completamente desarticulada, es decir, donde no hay una articulación lógica de todos los significantes que van apareciendo. Y por lo tanto, esta falla metafórica, desde un punto de vista más psicoanalítico, lacaniano, nos puede hacer pensar en la falla de la función paterna, es decir, no hay metáfora paterna, es un psicótico, no puede pensar y tampoco casi puede prácticamente hablar, habla poco. Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas, de lo que estábamos diciendo antes del arquetipo platónico. No existe el libro en sí, la santonina en sí, la parra en sí. Existe la parra vista a las 3 de la tarde desde el ángulo tal, la parra vista a las 8, etcétera, etcétera, ¿no? No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares, de diversos tamaños y de diversa forma, le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga,
podríamos agregar del envejecimiento. Ustedes saben que a partir de cierta edad, que creo que los biólogos sitúan alrededor de los 19, 20 años, envejecemos segundo tras segundo, pero ese envejecimiento es completamente invisible. Advertimos que una persona envejeció cuando la vemos al cabo de años o de tal vez hasta de algunos meses podría ser, pero Funes advierte el proceso del envejecimiento segundo tras segundo, como de las caries, como de las enfermedades. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo en su pobre arrabal sudamericano, ¿no? Este arrabal sudamericano es delicioso y también se vincula con la calle Garay del barrio de Constitución, que también es un arrabal sudamericano donde va a aparecer el maravilloso objeto, ¿no? Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amenazado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Y aquí habría que destacar que hay indudablemente una relación entre el insomnio y el olvido, digamos. El insomnio, Borges tiene un poema, Dos formas del insomnio. Funes no puede dormir, Funes no puede olvidar. Le falla la función del olvido. Así como le falla en el eje paradigmático la posibilidad de la metáfora y de la sustitución, también le falla la posibilidad, como digo, del olvido, ¿sí? Y no poder olvidar es una tortura, es un tormento, porque si bien es bueno tener buena memoria, ¿cierto? Y recordar muchas cosas, la función del olvido es fundamental para que nosotros, los neuróticos comunes y corrientes, podamos funcionar en la vida, según el psicoanálisis, ¿no? Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos, porque Funes es incapaz de jerarquizar ideas, objetos, concepciones, cuestiones, no puede jerarquizar nada. Por eso es tan extraordinaria y terrible esa frase: mi memoria, Señor, es un vaciadero de basuras, porque todo se convierte en basura en la terrible, ominosa memoria de Funes. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Esto es muy hermoso. La cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. O sea, aquí tenemos una piedad, ¿no?, de Borges hacia el infeliz Ireneo. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar, que es una de las dos muertes que Borges, de las muertes naturales que Borges les atribuye a sus personajes, que son esta y la
aneurisma, ¿no? Bueno, es un cuento realmente, valga la palabra, inolvidable, ¿no? Es un personaje inolvidable. No hay muchos personajes fuertes en Borges. Borges no es un escritor de personajes, digamos, ¿no? Yo diría que Funes, el memorioso, que Carlos Argentino Daneri, que son los dos grandes idiotas, tal vez Emma Suns, otro personaje muy fuerte, son de los pocos personajes fuertes en el sentido de los personajes, digamos así, inolvidables, ¿no? de la literatura. Bueno, creo que he conseguido comentar lo más importante. Siempre me quedan cuestiones en el tintero, es casi inevitable, ya lo tengo bastante asumido, pero me parece que de una manera general pudimos abarcar todo el cuento, el tema de la memoria, del olvido, el tema de estos artificios, ¿no? Que lo contienen todo, porque claro, Funes el memorioso es un sujeto que tiene un problema muy grave con la totalidad, que no nos olvidemos es una de las grandes cuestiones que interesan a Borges, ¿no? La totalidad, así como tenemos el infinito, la eternidad, la totalidad es otra de las cuestiones. Bueno, espero que hayan disfrutado del video, nos vemos la próxima.